Mi saludo para todos en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien amo, a quien sirvo, a quien doy la honra, la gloria y la magnificencia, porque Él es digno y su gloria no la comparte con nadie. Mi saludo para toda la preciosísima audiencia en todo el mundo, en esta hora. También es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, oremos en nuestros espíritus para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, revelación y podamos entender de parte de Él sus grandes profundidades. Pues estamos muy sedientos y necesitados de oír su palabra. El mundo hoy día se mueve de extremo a extremo por todos los lugares buscando palabra del Señor y siempre se llega a los mismos puntos donde se alimenta espiritualmente. En este ministerio, el Señor nos está guiando a ser alimentados de la fuente eterna, que son como ríos que pueden correr de nuestro interior para gloria de su nombre. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 26. Y dice el texto sagrado así, en la versión Reina Valera de 1909, con la cual siempre el Señor me está permitiendo llevar o dirigir estas enseñanzas. Y dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Gloria al Señor. En la enseñanza pasada trajimos un panorama acerca de la creación de la tierra y cómo la tierra puede producir por orden del Señor y lo que fue creado por orden del Señor en la tierra. Quedamos a hablar acerca de este pasaje donde la realidad, con mucho respeto y con mucho temor, me dirijo a ustedes porque sé que en este pasaje, a través de todos los tiempos, ha habido una controversia terrible de interpretaciones donde una creencia con otra se desgarran, se despedazan
se tiran piedras, toman sus espadas y se hieren a sí mismos. Y eso no es lo que el Señor Todopoderoso quiere, sino que Él nos llamó a que nos amemos unos a otros, como Él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vamos, con la misericordia del Señor, a traer puntos a analizar en este pasaje, y creo que de este pasaje vamos a tener unas 3 enseñanzas, si el Señor nos lo permite, y hoy solo vamos a tomar el punto: hagamos al hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Hasta el verso 23 fue cumplido entre la tarde y la mañana, el día quinto. En el día sexto no solo fue mencionado el hombre, sino que toma también desde el verso 24 y el verso 25 y va hasta el final del verso 31. O sea, que hay otra creación, hay otros detalles, hay otros puntos dados en el día sexto. Como en el verso 24, cuando el Señor dijo: produzca la tierra. Como el verso 25, e hizo el Señor animales de la tierra. Y en el verso 26, cuando dijo el Señor: hagamos al hombre. Analizando desde un principio, el Señor, hablando de la tierra y dando la orden, diciendo cómo la tierra estaba seca y cómo a la seca llamó tierra y cómo le dijo a la tierra que produjera y que se fueran creados detalles de la tierra, y cómo fueron creadas las lumbreras también que alumbraran sobre la tierra. Pero hay punto aquí en el verso 26. Es que fue el anuncio del Todopoderoso, su anuncio. Y dijo el Señor: hagamos al hombre. Voy a leer hasta el verso final porque es importante. Dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente se los ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y en lo que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En lo que hemos dado lectura, en lo dicho en el día sexto, no está la expresión como en los primeros versículos y como en el verso 24, produzca la tierra, e hizo Dios animales de la tierra. Del verso 26 al final fue el anuncio.
del Todopoderoso de crear al hombre y todo lo que se iba a crear en el día sexto para que el hombre señorease sobre la tierra. Estoy diciendo que en el día sexto, literalmente, el hombre no da el anuncio de que fue creado hecho literalmente en el día sexto. Fue el anuncio del Señor, hagamos al hombre. En el capítulo 2 y el verso 5 hay un testimonio y dice así: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había el Señor hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase en la tierra. Estamos hablando en Génesis capítulo 2 y el verso 5. Y el verso 7 dice: formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahí sí está ya el testimonio sentado: formó pues. O sea, hizo el Señor al hombre del polvo de la tierra. Está testificado en el verso 7 del capítulo 2. En el día sexto fue el anuncio de todo lo ordenado por Dios para lo que el hombre iba a cumplir de parte de él, o su propósito con el ser humano sobre la tierra. En el verso 5 del capítulo 2 da testimonio de que aún el hombre no había sido creado todavía, y no había hombre para que trabajase la tierra. Y el verso 7 es donde ya literalmente confirma el texto sagrado de que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Es para analizar, amados hermanos. O sea que en el día sexto, tomando del verso 24 hasta el verso 31, fue la firme decisión del Señor de crear al hombre. Pero ese anuncio se cumple en el verso 7 de Génesis capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, también, dato importante, la palabra hombre se mencionó por primera vez en la Sagrada Escritura, en el principio en Génesis 1, verso 26, fue por primera vez que se menciona la palabra hombre. Hay algo importante aquí históricamente a tener en cuenta, y es que los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros iniciales, y creo que unos 3 más hacia adelante, fueron escritos por Moisés, el escritor sagrado, por inspiración o por revelación del Señor. Y algo que nos confirma cuando el Señor, hablando con los críticos, les dijo, confirmando esto, porque de mí escribió Moisés. Teniendo en cuenta la salvedad de las traducciones, de que hayan de pronto cosas añadidas o no, pero nosotros tenemos la base sagrada escritural por medio de la cual tenemos que sentar nuestras bases con la ayuda e inspiración del Señor. Bendito su nombre. Tengamos en cuenta todos esos puntos. Ahora, tanta controversia sobre el punto, hagamos.
muchos diciendo que el Señor estaba hablando con la segunda persona de la Trinidad, con la tercera persona de la Trinidad, que Dios estaba acompañado, que habían tres desde el principio. Pero hay algo, amados hermanos, es que en lo que el Señor nos ha venido enseñando, Él no tenía ayudantes en el principio de su creación. Si hubiese tenido una segunda o tercera persona acompañándolo a Él en su creación, entonces también los primeros pasajes también daría en término plural, pero siempre habló en término singular. El escritor sagrado dando testimonio, dijo Dios, así dice Dios, Dios hizo así y vio el Señor que todo era bueno y le agradó al Señor. Solo aquí en este punto del sexto día de la creación es donde menciona como un verbo plural hagamos. La palabra hagamos es una conjugación del verbo hacer. Imperativo, presente, primera persona plural, subjuntivo, presentativo, primera persona plural, y sinónimos de la palabra hagamos. Fabriquemos, produzcamos, elaboremos, realicemos, obremos y construyamos y creemos. Esta palabra es del verbo hacer y todos los sinónimos del verbo hacer. Está hablando de una construcción de principio a fin, de una fabricación del principio a fin, de una creencia del principio al fin, en una pluralidad de que hay un trabajo para hacer del hombre creado que tiene que producir. Por mucho tiempo, de pronto, afirmé el punto que el Señor estaba hablando en la palabra que conocemos como el soliloquio. Es una palabra masculina. Discurso que mantiene una como si pensase en voz alta. Soliloquia es la palabra que solemos usar para referirnos a un monólogo que ocurre cuando la persona está sola. Por mucho tiempo en mí sostuve ese punto. Al darme cuenta que ya no eran dos o tres los que estaban en el principio creando las cosas, por revelación del Señor lo entendí. Entonces dije, el Señor estaba hablando con su soliloquio, que es el significado de lo que acabo de expresar. Pero hay algo que me hizo reflexionar, porque el Señor no necesita. Si hubiera utilizado este punto del soliloquio, entonces lo hubiese utilizado en su creación en el día primero, en el día segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pero no lo hizo. Esto me lleva a un pasaje que es en Proverbios 8, importantísimo, Proverbios 8, verso 22. Proverbios 8 inicia con estas palabras: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Quién está clamando? Iniciando Proverbios 8, la sabiduría. Vamos al verso 22. El Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados,
Antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Gloria al Señor Todopoderoso. Qué pasaje tan especial, profundo, para analizar qué o quién estaba en el mismo Dios, ordenándolo, haciéndolo todo. El mismo Señor es sabiduría misma. El mismo Señor es palabra misma. ¿Y qué era lo que se movía en el principio sobre la tierra o sobre las aguas? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Qué importantísimo tener ese punto para cuando entremos al segundo tema sobre creado a imagen y semejanza de Él. Amados, de parte del Señor Todopoderoso he traído esta enseñanza porque se ha de acabar ya toda controversia acerca de este versículo. Porque si hablamos de una primera persona de la divinidad, de una segunda persona de la divinidad, de una tercera persona de la divinidad, y la llamamos la Trinidad Sagrada o Trinidad Maravillosa, no olvidemos que palabra Trinidad es un nombre de mujer. Ya hay quienes por ahí ya enseñando que una mujer es Cristo. Qué cosa tan aberrante y torcida. Que Dios es una mujer. ¿Por qué? ¿A qué se lleva esto? A las mentes irracionales, torcidas y desviadas en sus razonamientos. Por lo cual el Señor está disgustado y está airado y no está de acuerdo. Ubiquémonos. Los que se dicen ser apóstoles, los que se dicen ser profetas, los que se dicen ser pastores, maestros, evangelistas. Porque si usted no entiende ni siquiera esto tan profundo, entonces ¿quién te dio ese ministerio que tienes? Examínalo. Eso en el nombre del Señor Todopoderoso. Porque si hablamos de primera, segunda, tercera persona y sucesivamente, sabemos que en el Señor también era el juez, era el abogado, era la ofrenda, era el altar donde se presentó la ofrenda. Él mismo. Entonces sería una cantidad de personas definidas de cada título. Es todo el poderío que encerraba en majestuosidad y en grandeza en el Todopoderoso. Porque para Dios no es imposible hacer todo esto que Él hizo por amor al ser humano y estar con nosotros. Amados, bendecidos todos en el nombre del Señor. Y que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Y si te estás armando para defender tu ideología, defender tu pensamiento, si te estás armando para eso, quiere decir que no estás recibiendo las palabras del Señor. Por eso es importante que lo analices,
que le caigas de rodillas y le pidas revelación al Señor para que redireccionemos y seamos varones de Dios, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, nuestras culpas, y que le hemos fallado al Señor desde un principio, porque esto va para largo en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay mucho profundo más que analizar en el libro de Génesis, que es el principio de la creación física y es el principio también de la creación espiritual con sus revelaciones, con sus tipologías. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, qué bendición tan grande que el Señor nos haya traído esta enseñanza en el día de hoy. Porque es importantísimo. Y les insto, en el nombre del Señor, que oigamos todas las enseñanzas que el Señor nos ha traído. Y si hay argumentos para debatirlas, es porque se hayan oído las enseñanzas. Y si sigues calibrando las cosas según tu ideología, no vas a llegar a la plenitud de la altura del Señor y a entenderle a Él, para ser unos ministerios padres que han de conocer al Señor, al que es desde el principio. Bendito su nombre poderoso. Nos veremos pues en la próxima enseñanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bendito el nombre del Señor. Bendecidos todos los que están conectados y que han oído esta palabra. Y a escudriñar, a investigar y sobre todo esperar en la revelación del Señor que nos aclare todas las cosas. Bendito su nombre. Bendecidos, amados, todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde a todos.